Muy buenas noches. Qué bueno tenerles hoy aquí. Veo personas conocidas y personas nuevas. Les doy la bienvenida.
Aquellos que tengan la oportunidad de prender la cámara, pues muy bueno de podernos ver, saludar y contarles que estoy muy motivado con esta reflexión que vamos a trabajar hoy. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Ávila, soy médico colombiano, vivo al sur de mi país y eh, me he especializado en neurociencias del comportamiento. Entonces, vamos a disfrutar de este tiempo. Al final de la charla vamos a tener allí unos minutos para preguntas, para los que quieran interactuar. Entonces, qué bueno que vayan tomando nota de aquellas cosas que les parezca interesantes. También quiero darle un saludo a todas las personas que se conectan de otros países, de Venezuela, Argentina, de Estados Unidos. A ver, ya quién más veo por acá de otro lado, de México. Muy contentos de estar aquí esta noche. Más o menos en el año 2000 se potencia lo que son las neurociencias aplicadas al comportamiento. Cuando se pudo estudiar por primera vez el cerebro en vivo, y de allí se empezaron a desarrollar una cantidad de herramientas, técnicas, formas de poder aplicar a nuestra vida y que no para. Todos los días siguen saliendo nuevas formas dinámicas, etcétera. Y esa es la riqueza a la cual no podemos continuar siendo espectadores o definitivamente no teniendo conocimiento de ellas. Por eso vamos a manejar este tema. Quiero contarles algo. A pesar de que me había ido muy bien como cirujano durante muchos años, me tocó luchar contra la depresión y contra muchas cosas que no entendía en mi vida. Pero después de haber superado todo esto, fui descubriendo algo que quiero transmitirlo. Y a veces nuestro cerebro está tan acostumbrado a una cantidad de información vertiginosa que va pasando por nuestras neuronas, que vamos como recibiendo información y vamos entendiendo y creemos que eso es suficiente. Yo hago la analogía como aquel que va esquiando o que va en una lancha sobre el mar, sobre un lago, y va mirando lo que hay alrededor, pero no conoce la profundidad. Y cuando uno va aprendiendo y entrenando al cerebro a meditar en conceptos o en palabras muy concretas, se va abriendo unas compuertas para ir a esas profundidades. Entonces, esta palabra de hoy, estabilízate, es aquella que hemos escogido para meditar hoy. Si hoy decidimos solo empezar a mirar la palabra estabilízate, ya empiezan nuestras neuronas a viajar en ese sentido y a profundizar. De manera que para no ser espectadores de esta charla, sino poder llevarnos de aquí cosas concretas, te invito primero a que tomes nota. No es escribir lo que yo vaya hablando, sino aquello que te resuena, que te llama la atención. Lo segundo es que lo primero que te invito a que escribas allí es la palabra estabilízate. ¿Qué harías con esa palabra?
¿qué empezarías a reflexionar sobre ella? ¿No crees que sería bien interesante ir sacando un listado de aquellas cosas que dice uno, wow, es cierto, yo debiera ponerle más atención a estas o aquellas cosas que no están muy estables en mi vida? Y esa es la intención. Es impresionante cómo de una sola palabra puede salir tanto y vamos a disfrutar este tiempo. Créame que sí. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir un material que he preparado para hoy y que tiene que ver pues precisamente con nuestra temática. Estabilízate. Y la estabilidad siempre debe fluir de nuestro cerebro. Primera gran enseñanza, la estabilidad no nos lo dan las cosas externas, lo da lo que hay en mi cerebro. Para poder ir avanzando de una manera ordenada, como el cerebro le gusta, vamos a revisar qué es estabilidad. Y la estabilidad es la capacidad de lograr un equilibrio y regresar a él cuando aparezcan factores desequilibrantes. Definir esa palabra es empezar a abrir la compuerta de viajar a esas profundidades. De manera que hasta dónde tengo consciente y claro mi estabilidad. Y por otro lado, he podido reconocer la capacidad que tengo, porque precisamente la estabilidad que dependa de factores externos o de personas o de ciertas otras características de nuestra cultura son aspectos muy frágiles, muy frágiles. Miremos uno de los aspectos que más afecta al ser humano y son las relaciones y sobre todo las relaciones afectivas. Cuando una persona va al trabajo y ha tenido un conflicto en casa, créame que no puede trabajar tranquilo. Hay personas que se estabilizan tan fácil. Aquí en Colombia estamos estremecidos por un crimen a sangre fría que hubo en estos días, que dice uno increíble a donde pueda llegar a una persona. Un hombre relativamente joven que asesinó a sangre fría a su mamá y a su hermano. Y una persona que hace esto es una persona que está totalmente desestabilizada interiormente. Y esto en algún momento apareció en su mente. En algún momento empezó a conquistar sus emociones, sus decisiones, sus intenciones para intervenir de esa manera. Y esta persona hizo eso porque algo que ocurrió en su mamá y en su hermano desestabilizó su interior. Entonces son ejemplos, aunque este es un ejemplo muy extremo, de cómo cuando nuestra estabilidad está enfocada en cosas exteriores, va a ser muy frágil, va a ser muy fácil que en cualquier momento pues termine en estados bastante complejos. Pero quiero referirme nuevamente a la capacidad. No existe ni un solo ser humano que no tenga toda su capacidad desde sus códigos genéticos para poder desarrollar equilibrios de su mundo interior, y cuando factores externos vengan a desequilibrarnos, tener la capacidad de poder regresar al nivel del equilibrio que se tenía y aún producto del aprendizaje hacerlo más fuerte.
O sea, nuestro mundo interior se va consolidando en tener una capacidad de dominio propio y en una capacidad de administrar la vida a través de las dificultades. Miremos lo paradójico de esto. Las culturas nos han enseñado, las tradiciones, a que estar felices no tener precisamente esos momentos de desequilibrio. Pero cuando aprendemos que esos momentos son entrenamiento, nos hacen más fuertes, entonces tenemos que aprender a desarrollar la capacidad que tenemos. De alguna manera esto también tiene que ver con la resiliencia, esa capacidad de superar los momentos difíciles e ir a otro nivel. Pero el tema de hoy no va enfocado en sí a la resiliencia, sino a nuestra intervención en los factores de estabilidad interior. Y aquí ya podemos ir mirando allá en nuestro interior qué cosas me desestabilizan. Por ejemplo, cuando vemos adolescentes que se puso de moda determinado aparato tecnológico o determinada ropa y él quiere tener esto porque es la moda, y si de pronto sus padres no tienen cómo darle el recurso o el gusto, se empiezan a desestabilizar de una vez. Estamos viviendo un momento de hipersexualidad en el mundo, y cuando nosotros vemos en diferentes espacios intervención femenina, sobre todo, tiene que ver con su aspecto físico, con su manera de estar acorde a una moda que ha venido imponiendo ciertos parámetros o paradigmas. Y si no lo logra, se empieza a frustrar. Y así podemos ir desfilando por cantidades de aspectos en nuestra vida. Hay una persona a la que se le muere su mascota, que tiene 18 años de compañía o 17, y es la tragedia, pero es que ese es casi que un límite extremo de vida, ya sea de un perrito, de un gato, por ejemplo. Pero hay tanta dependencia para que haya una estabilidad interior de esa mascota que cuando desaparece viene un desplome. Entonces, mira cómo se va abriendo ese horizonte y ese escenario de viajar a nuestro interior para ver qué tanta dependencia hay de nuestra estabilidad de ese mundo externo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que vamos a estabilizar? Pues aquí es donde aparece una neblina cerebral, se podría llamar, porque puede ser estabilizar las influencias. ¿Cómo puedo yo mirar y evaluar aquello que influye en mí o cómo yo estoy influyendo en otro? Pero también los aspectos de la empatía. La empatía es fundamental en las relaciones. Entonces tengo relaciones empáticas, pero por otro lado aparece la capacitación, y no estoy hablando de capacitación intelectual, estoy hablando de capacitarme en cómo administrar la vida, en cómo construir futuro, en cómo poder cada vez más disfrutar de un viaje al interior de mi ser, como lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, puede aparecer la coherencia. ¿Será que lo que yo pienso y siento es lo mismo que digo y hablo, y esto es estable? ¿Con qué frecuencia? He podido medir mis estados resilientes.
¿Cómo puedo estabilizar mi área laboral, mi trabajo o las finanzas? ¿Qué tanto conozco mi carácter? ¿Es un carácter estable? ¿Cómo van mis procesos de transformación? Y aquí sí quiero detenerme un poco. Una persona que quiera realmente crecer en la vida, que quiera ir hacia un proceso de autoestima sólido, un crecimiento de madurez interior, necesita tener un proceso transformacional constante. Y la transformación se produce por cambios mentales, por cambios emocionales, por cambios de interpretación en la vida. Y bueno, aparecen también las finanzas, tengo capacidad de ahorro, tengo capacidad de entender la diferencia que hay entre endeudamiento e inversión, pero aparece también la familia. ¿Cómo son mis relaciones familiares? Eh, ¿Son estables? Y por otro lado aparece las relaciones sociales, las relaciones laborales, la espiritualidad. La tengo clara, es estable, ocupa aquel lugar que debe tener en mi vida. Puedo hablar con firmeza y con autoridad de la diferencia entre espiritualidad y religión. Las filosofías. Cada día aparecen más y más escuelas del pensamiento. Es increíble cómo cada vez el ser humano va acomodando como sus expectativas interiores a aquellas cosas que mm, le avalan aquello que necesita que sea avalado, que sea aprobado en algún lugar. Y entonces allí nos agrada más. Podríamos también mirar, yo todavía creo que la suerte existe y vivo pendiente de tener buena suerte, y en este momento te invito a explorar si la suerte existe o no, porque realmente no existe. Eh, tenemos un canal en YouTube que se llama Ser Sin Límites, y en ese canal puedes entrar y mirar una enseñanza que hay sobre la suerte. La asertividad. ¿Qué tanta mi comunicación es asertiva? Autoconfrontación. Mi autoconfrontación es desde el amor, desde que me valoro. Autoconfrontarse es evaluarse proactivamente, constructivamente. No es autoflagelación, es estar revisando cómo va mi vida precisamente dentro de esa gran carpa que se llama estabilizarnos. ¿Cuáles son los indicadores con los que yo voy caminando en la vida? ¿Cómo está mi salud? ¿Está estable? ¿Cómo la estabilizo? ¿Cuáles son aquellos hábitos que todavía le hacen daño a mi salud? Mi conciencia, cada cuánto la reviso, la conozco. ¿Qué tanto influye la cultura en mí? Y yo puedo seguir aquí y necesitaría más diapositivas para seguir llenando la cantidad de conceptos, de espacios, de palabras que requieren que lleguen a un momento de trabajar a mi favor para que mi vida sea estable. Entonces, esto es lo que ocurre todos los días. Todos los días por nuestra mente pasan cosas que tienen que ver con lo emocional, con el amor, con lo financiero,
con lo espiritual, con familia, y por eso nuestro cerebro anda re loco. Por eso es que nos cuesta tanto administrar la vida. Entonces, ¿cómo sería el proceso adecuado para que esa definición que veíamos de estabilidad sea fluida y sea coherente? Pues vamos a profundizar esto. George Gurdjieff es un filósofo armenio que me gusta mucho lo que él plantea. Él dice que hay muchos seres humanos que están dormidos o muertos. Y cuando es esa forma de mirar a un ser humano que camina por la vida dormido o muerto, es cuando vive en la rutina. Todos los días se levanta a lo mismo, a hacer lo mismo, a la misma lucha diaria, a rasguñar la vida para sobrevivir. Ve la vida como esa incertidumbre frente a la cual hay que sobrevivir, lleno de miedos, de temores, de incertidumbres. ¿Por qué? Por falta de capacitación, por falta de despertar a espacios como este. No se conoce a sí mismo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a conocernos a nosotros mismos y a conocernos desde un lado que no nos lastimemos? Es tan frecuente ver a las personas hablando mal. No, es que yo soy terrible, es que yo soy de malas, es que no, eso no construye, eso acaba de confundir al cerebro. Entonces, conocerse a sí mismo es poder hacer ese viaje interior que le permite a uno reconocer qué hay allí y qué pertenece al original y qué no. También en el canal pueden encontrar uno de mis temas favoritos que se llama La Ley de la Extracción. Ahí en YouTube, en Ser Sin Límites, NAC, NAC, que quiere decir Neurociencias del Comportamiento. ¿Qué tanto nos conocemos? Y tengo ese plan de conocerme cada día, eso no es de media hora. Puedo identificar cuáles son mis áreas inconstantes, esas áreas de doble ánimo. ¿Qué tan amplia es la onda del tobogán de la vida, donde estamos riendo, pero otras veces estamos con la depre, estamos allá llorando, estamos allá angustiados? Estamos hablando de estabilizarnos, entonces todo esto tengo que irlo teniendo en cuenta. Las circunstancias nos gobiernan. Esto es algo fundamental hoy en la revisión de este aspecto. ¿Qué tanto de lo externo todavía me gobierna y me afecta? Si en este momento alguien viene y te insulta fuertemente, ¿cómo reaccionarías? El ser humano tiene tres maneras de reaccionar: o ataca, o se paraliza, o huye. Esas son las formas instintivas, pero la forma meditativa de actuar es cuando uno entiende que una persona que llega de esta manera es una persona que tiene problemas en su mundo interior. Y cuando uno mira que hay una persona que viene con este tipo de dificultades interiores y que uno ha ido consolidando la autoestima, va llegando a un momento donde eso no lo afecta a uno. Por allá en la antigüedad decía un pensador, no estoy muy seguro si era Salomón, creo que sí, que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, puede uno llegar a ese nivel.
No importa la manera en que lleguen otros, yo sé que hay dentro de mi mundo interior. Algo que el doctor Luis Gaviria en el Instituto de NCI nos ha enseñado, que se llama construcción de ambientes de triunfo. O sea, es mi ambiente interior y yo soy el dueño, yo soy el que lo construyo, yo soy el que decido qué entra y qué no entra a ese ambiente interior, que con todo este ejercicio voy aprendiendo cada vez más a mantenerlo estable. Entonces necesitamos cambios vitales para no desperdiciar el propósito original de la vida. Todos los seres humanos necesitamos cambios vitales. Por eso esa palabra cambio tiene apellido. Vital quiere decir que produce calidad de vida. Genial en este momento darnos esa oportunidad de diagnosticarnos cómo es mi calidad de vida y con base en qué lo estoy determinando. Porque alguien puede decir mi vida es espectacular, pero es porque tiene mucho dinero, tiene libertad financiera y cree que eso es tener una vida estable. Hace poco me llamaban para acompañar a uno de los hombres más estables financieramente en el suroccidente colombiano y está en un pozo depresivo que no ha podido salir de ahí. Entonces, aún si lo que produce esa estabilidad interior es el dinero, ¿qué pasaría si viene un revés y lo perdiéramos? Entonces respondámonos esto, ¿qué es lo que produce mi estabilidad interior? Pues muchos pueden decir Dios, eso es muy frecuente escucharlo, pero es muy fácil decirlo. Ahora la pregunta es, si es tu fe y es la espiritualidad, ¿hay coherencia en tu lenguaje y tu comportamiento? Porque muchos dicen fácilmente Dios, pero su vida es de miedo, de queja, de contiendas, de angustias, de incertidumbres. Entonces no hay coherencia. De manera que vamos a entrar en uno de los aspectos más importantes y que en el seminario del año pasado lo habíamos tocado para los que vienen acompañándonos hace rato. Uno de los elementos espectaculares, yo esto les digo, por favor, tómeselo, lléveselo como un regalo. Trabaje todos los días separando la exterioridad de la interioridad. Es como la conclusión de lo que hemos hablado hasta aquí. O sea, entienda que lo de afuera es de afuera, es lo externo. La interioridad es donde yo vivo, no mi casa física, sino aquí dentro, dentro de este estuche llamado cuerpo. Entonces, si yo aprendo a manejar los dos ambientes que son diferentes, allí ya el cerebro va aprendiendo a poder desarrollar una intervención del mundo externo, pero sin depender de él. O sea, mi estabilidad es interior, no es de la exterioridad. De manera que tenemos la capacidad de elegir dónde enfocar nuestro pensamiento, nuestra atención y nuestra conciencia. En los próximos meses vamos a empezar un diplomado que se llama Ser sin Límites. Y el primer módulo de este diplomado se llama Neuroenfoque. Vamos a entrenar, va a ser muy práctico, entrenando a las personas a esto, a elegir en dónde enfocar el pensamiento, la atención y la conciencia. Esto se disfruta, no tiene prisa, es muy sólido
y después de que el cerebro lo aprende, no lo va a querer dejar nunca. Cuando nosotros decidimos dar el primer paso, así no sea como tan definido hacia dónde, pero el solo dar un paso ya nos saca de donde estábamos. Un solo paso. Quizá esta conferencia pueda ser tu primer paso. Puedes decir, sí, voy a darle en mi vida prioridad a estabilizar áreas de mi vida que necesitan esa intervención, pero hacerlo inteligentemente. De manera que las neurociencias lo que nos llevan es a conocer y a encontrar la capacidad del diseño original. Esa desestabilidad es lo que tiene encadenado nuestro cerebro, lo que nos lleva al estrés, a los famosos ataques de pánico hoy en día, a los pozos depresivos, a problemas de bipolaridad y otra serie de patologías, a empezar a construir un Alzheimer hacia la tercera edad o una demencia senil. Nunca me cansaré de repetir que lo más valioso que tenemos es el cerebro. Es el único órgano que se va rejuveneciendo en la medida en que nosotros lo cuidemos. De manera que una persona, como dice el doctor Carlos Jaramillo, nosotros venimos diseñados para vivir 140 años. Eso ya se ha demostrado científicamente. Pero a través del estrés, de los malos hábitos, del dormir mal, del alimentarnos mal, pues terminamos viviendo 60, 70, 80 años. De manera que no hay disculpa para no apasionarnos por desarrollar un cerebro amigable. Quiero que se lleven hoy ese concepto, cerebro amigable. Es mi amigo. Con él pienso, con él decido, con él interpreto, con él construyo la estabilidad de la vida. Entonces, nosotros necesitamos comprender que hay una cantidad de capacidades en este momento y la ciencia va desarrollando. No los voy a llenar de términos raros, pero sí les voy a contar algunas cosas. Por ejemplo, el conectoma es el mapa cerebral de cada persona. No hay un conectoma igual a otro. O sea, hoy en día la ciencia ha podido desarrollar ya como ver más o menos cómo es el mapa de las conexiones neuronales de cada cerebro. También habla de la microbiota, por ejemplo, que son los millones de microbios que están sobre todo en la piel y en el sistema digestivo, trabajando a nuestro favor. De manera que cuando nosotros no administramos bien nuestros pensamientos, vamos deteriorando el conectoma. Y cuando nosotros no tenemos buenos hábitos alimenticios y de otro tipo de conductas que tienen que ver con la nutrición, alteramos la microbiota y ahí van apareciendo cantidad de enfermedades. Si se dan cuenta por qué la palabra estabilízate. Cuando nos hablan de estabilizarnos, generalmente aparecen dos cosas: dinero y relaciones sentimentales. Pero es que esto es inmenso, el océano. Por eso debemos aprender a tomarlo en orden. El genoma humano. He hablado bastante de esto. Cada uno de nosotros tiene en cada célula 3.000 millones de códigos genéticos que vienen con una programación que es única para cada ser humano. Tu programación genética nadie la tuvo, la tiene ni la tendrá. Tienes una programación para desarrollar. Sí se van dando cuenta que para tener una vida estable no hay que buscarlo afuera, está dentro.
Lo que necesitamos es aprender a ir encontrando cómo potenciar el original y cómo eliminar aquellas cosas que no pertenecen al original. Hemos hablado de neuroplasticidad, la capacidad que tiene nuestro cerebro de construir nuevas redes, tanto así que uno puede decidir qué cerebro tener, decidir qué redes nuevas voy a construir este 2022. Yo sigo luchando un poco con el sobrepeso y es lo que quiero estabilizar. He logrado ciertos avances, pero sé que tengo que llevarlo a una estabilidad bien firme. La época de diciembre es una época de bastante pelea con la estabilidad del peso. Entonces, pues en enero, imagínense cómo entra uno al 2022. Está la parte de la neurogénesis. Los millones y millones de neuronas nuevas que mi cerebro va a producir si yo aprendo a construirle el ambiente adecuado para que él entregue esas nuevas neuronas. Cuando una persona vive en la amargura, en el estrés, en el resentimiento y en otra serie de cosas, pues el cerebro en su inteligencia, esa programación del diseño original, dice yo no entrego más neuronas para que se quemen. Increíblemente la neurogénesis tiene y la neuroplasticidad tienen una relación muy profunda con la espiritualidad, como lo vamos a ver más adelante. La metacognición, esa capacidad que tiene nuestro cerebro de pensar en lo que piensa. Tengo algunas personitas con las que estoy trabajando ahora, yo le llamo alumnos de vida, donde esa es la tarea que están trabajando esta semana. Pensar en lo que piensan y decidir qué hacen con esos pensamientos. Recordemos que solamente el 3% de las actividades del ser humano no dan tiempo para pensar, pero el 97% de las circunstancias de la vida nos dan esa capacidad de deleitarnos en el pensar. La atención plena. Este va a ser uno de los pilares de lo que vamos a desarrollar este año. La capacidad que tenemos de vivir el hoy, el aquí, el ahora, el aprender a entrenar a nuestro cerebro para que suelte el pasado y no tenga ansiedad por el futuro. Créame que esto es lo que más necesitamos. Piénsalo de esta manera. ¿Qué es lo que tienes en este momento que tienes? El hoy. Lo único que tienes es este momento. Ni siquiera sabemos si dentro de media hora vamos a estar vivos. Ni siquiera sabemos eso. Pero no es vivir en la angustia, es disfrutar lo que tengo en este momento. Me gusta mucho traer una y otra vez el disfrutar el día desde que abrimos los ojos. Siempre me gusta estar recordando que es un regalo que recibimos. No hemos hecho nada para recibir. Mañana cuando abramos los ojos no podemos decir, claro, es que yo he recibido este día porque yo hice esto o aquello. Es un regalo. Entonces, desde el comienzo, yo puedo determinar qué calidad de día voy a vivir. Yo lo determino, no las circunstancias. Soy yo el que lo voy a determinar.
También está la coherencia cardíaca, que es el cerebro que hay en el corazón que regula el resto del funcionamiento de todo nuestro organismo. Esa relación que hay entre el cerebro cardíaco y la respiración, entre el cerebro cardíaco y las emociones. Entonces, es muy lindo aprender todo esto, a llevarlo a la práctica. Aprender la respiración activa. La respiración no desde un punto de vista filosófico ni religioso, sino fisiológico, de la salud del cuerpo. La respiración activa cada vez se le encuentran más y más bondades precisamente en el equilibrio de nuestra salud. De manera que este es un pequeño resumen de muchas cosas que tenemos para llevarlas a la práctica, que no nos cuestan dinero, que implica solamente aprenderlas y créame que se disfrutan intensamente. De manera que el neuroenfoque integral de la vida es la forma de desarrollar el poder de la meditación creativa. Cuando yo les hablo de meditación creativa, no les estoy hablando, vuelvo, insisto, de meditaciones filosóficas o religiosas, no. Por ejemplo, usted con la meditación puede crear en su interior estados de paz muy importantes, porque están en el diseño de nuestro cerebro. Se ha descubierto que la meditación y la oración producen los más altos niveles de oxígeno en los lóbulos prefrontales. Entonces, la atención consciente, neuroenfoque es eso. Miren en la imagen cómo puede haber un horizonte lleno de edificios y de muchas cosas, pero hay un enfoque específico. Es la analogía que hago con la vida. ¿Cuál crees que sería el enfoque que te llevarías hoy para trabajar este mes, por ejemplo, hablando de estabilización? ¿En qué área me voy a enfocar para un neuroentrenamiento? Eso requiere atención consciente. Personalmente, esto me ha servido toneladas. Yo vengo de muchos años de una timidez muy fuerte, pero de esto queda casi nada en mi vida, porque aprendí a procesar eso en mi interior. Entonces, en esta parte final de nuestra charla de hoy vamos a hablar de la meditación intencional en 5 niveles. El primer nivel de la meditación, bueno, quiero, antes de entrar a tipificar cada uno de los 5 niveles, quiero que revisemos este concepto porque es muy importante. Lo que desees ser lo determina en cómo piensas, en qué crees y en cómo lo practicas. ¿Podrías tomar hoy la decisión de definir quién quieres ser? Tal como piensa el hombre, así es él. Esto también lo decía Salomón y lo han confirmado las neurociencias. Una persona es lo que piensa, lo que cree y lo que practica. Esto nos lleva a ser coherentes, pero también lleva al cerebro a funcionar de una manera coherente. Lo que pienso, lo que creo y lo que practico. Por eso parte de la meditación tiene que llevarnos a esto, que las posibles consecuencias
sean el comienzo de nuestras decisiones. ¿Qué es lo primero que yo debo meditar cuando voy a tomar decisiones? Las consecuencias. Mira que aquí podemos conjugar todo lo que hemos hablado hasta ahora. Cuando usted va a tomar decisiones, piensa en lo que piensa. ¿Cuál es la intención con esta decisión que estoy tomando? ¿Esta decisión viene desde las emociones o viene desde la meditación de principios y valores? Créame que esto es un diamante. Las decisiones que son emocionales son rapidísimas. ¿Alguna vez no le ha pasado que le han invitado a algún paseo, algún viaje, y cuando ya va en el viaje dice, hola, ¿yo por qué me vine a este viaje? ¿Yo a qué horas fue que decidí venir? Pues sus emociones lo montaron en el avión o en el bus y terminó en otro lado. Y eso pasa en los negocios, pasa en las relaciones. En algunas personas que he podido acompañar, se dejaron arrastrar emocionalmente a una experiencia de una noche y después terminó esta persona completamente desplomada, ¿cierto? ¿A qué horas yo me permití vivir toda esta experiencia que viví? Y esto, créame que es un riesgo que todos tenemos en la vida. Vuelvo otra vez a algo que se llama la zona de meditación integral, o sea, cuando uno medita sobre las consecuencias, solo el 3% de las cosas en la vida no te dan tiempo a medir consecuencias, como es un infarto, un accidente, un robo, un atraco, en fin. Pero en el 97%, aún, por ejemplo, los invito a pensar en esto. ¿Usted conoce cuáles son sus procesos cerebrales para tomar decisiones? ¿Desde dónde toma usted decisiones? Entonces vamos a entrar a mirar las 5 áreas fundamentales de la meditación. Vuelvo a decirles que esto no es meditación yoga, ni es meditación existencial, ni nada de eso. Meditación de principios de vida. La primera área es interocepción y esterocepción, o sea, meditación de lo interior y lo exterior. Ahorita lo vamos a mirar. La segunda área fundamental es desarrollar ese programa interior para estar pensando en lo que pienso y tomar decisiones sobre ese pensamiento. El tercero es meditación frente a la empatía y la asertividad. El cuarto es la espiritualidad. Y el quinto es el medio ambiente. Son los 5 niveles. Entonces vamos a mirar. El primero, que es la interocepción y la esterocepción, nos lleva a poder definir que tenemos una capacidad de llevar nuestra atención consciente o conciencia plena a un escaneo corporal. O sea, en el día por lo menos 1 o 2 veces tomarnos 2, 3 minutos y revisar nuestro cuerpo, cómo están los pies, los tobillos, las piernas, los glúteos, la espalda, la columna, el cuello, si hay algún dolor en algún lugar. Créame, cuando una persona tiene un dolor fuerte, que ya lo lleva a estar pensando en consultar, hace mucho rato el cuerpo le venía avisando. En este mundo de la virtualidad, están recomendando que nosotros debiéramos por lo menos cada 45 minutos
de computador o de celular, hablando en términos laborales, tener 10 a 15 minutos de descanso, de pararnos, de caminar, de estirar las piernas, de llevar los ojos a mirar al horizonte, porque hace parte de cuidar la salud ocular. Ahora, cuando una persona encuentra un dolor en la espalda y aprende a observar sus hombros, por ejemplo, y se da cuenta que los hombros están todos caídos, entonces empiece a conectarlo con las emociones y las sensaciones. Claro, tuve una discusión esta mañana y la estoy somatizando. Mi cuerpo la está recibiendo. Eso es lo que se llama interocepción, viajar a mi interior. Pero la esterocepción también es poder mirar lo externo. ¿Qué cosas de lo externo están afectando? O sea, la esterocepción, lo primero que afecta es mi corazón. Por ejemplo, cuando usted tiene un susto, ¿qué es lo primero que empieza a trabajar a full? El corazón. Cuando usted tiene un susto, ni siquiera su cerebro ha captado qué ocurrió y su corazón ya está palpitando a full. Entonces, esto nos permite complementar y trabajar la ley de la extracción. EX, no es ley de atracción. Ir sacando todas aquellas cosas con las que no nacimos. Nosotros no nacimos con timidez, no nacimos con alcoholismo, no nacimos con miedos. Un niño solamente tiene 2 miedos, que son los que vienen incorporados como parte de defensa de la vida. El miedo a los ruidos y el miedo a las caídas. El resto son miedos adquiridos. El segundo es la metacognición, de esto he hablado muchísimo, y es esa capacidad de poder estar mirando los 75,000 vuelos diarios que nuestro cerebro tiene. Ese es el promedio que se ha calculado de lo que le toca manejar a nuestro cerebro. 75,000 pensamientos diarios. Sabe que cuando uno va aprendiendo a esa capacidad de administrar nuestros pensamientos, no solo crece la confianza sobre la vida, no solo crece ese conocimiento interior, sino sabe qué es lo que más crece, la autoestima. La autoestima es el corazón de la actitud en la vida. ¿Qué tanto te amas? Y la autoestima no tiene que ver con dinero, con posición social, con títulos, con logros. La autoestima es cuando yo amo el original que han creado dentro mío. ¿Cuántos pensamientos hemos dejado viajar en nuestra mente sin piloto o sin torre de control? El tercero es la empatía y la asertividad. ¿Por qué es tan importante meditar sobre nuestra capacidad empática y asertiva? Porque precisamente las relaciones son el núcleo de nuestra esencia en la vida. La vida está basada en las relaciones, nos hacen o nos deshacen. Entonces, aquí podemos llevarnos hoy otra herramienta. Desde niños venimos con esa capacidad que nos entrenaron de una manera única y de una manera muy sutil
de mirar, juzgar y reaccionar. Conjuguemos un poco esto con la capacidad de pensar en lo que pienso. ¿Qué tal si esta semana nos dedicamos a vigilar esto? ¿Qué tanto miro, juzgo y critico? ¿O miro, juzgo y reacciono? Y puedo cambiar esto por contemplar para comprender y ayudar. Cuando uno va haciendo esta reingeniería cerebral, tu vida va cambiando de una forma increíble. Increíble. Cuando vuelvo otra vez al desafortunado momento de este joven que cometió este asesinato con su mamá y su hermano, yo me preguntaba, ¿alguien habrá pensado en ayudarle a ese joven a restaurar su vida? Nadie. Todo el mundo que se pudra en la cárcel era lo que yo escuchaba por ahí en los comentarios, ¿no? Terrible, es una bestia. Claro, lo que hizo es gravísimo, pero ¿qué está pasando en el mundo interior de ese hombre? Entonces, todos los seres humanos tenemos al menos la oportunidad de ser restaurados y recuperados. Ese es uno de los problemas graves que hay, por ejemplo, en las cárceles, ¿cierto? Ahí aterrizan las personas a pagar con un encierro, pero ¿y de su restauración qué? El cuarto, que personalmente es el más importante de todos, es la espiritualidad. Y vuelvo a insistir, yo soy muy respetuoso de la fe que tenga cada persona sobre de dónde viene, quién es y para qué está aquí en la tierra, que son los tres elementos de la cosmovisión. ¿Cuál es mi origen? ¿Quién soy yo y para qué estoy aquí? Eso es espiritualidad. Pero no tiene que ver con tradiciones ni con religiones. La espiritualidad tiene que ver con ese diseño en que venimos. Entonces hay elementos muy poderosos y esta es una de las áreas que más disfruto. El perdón, el amor y la trascendencia son las que permiten descubrir esa cosmovisión coherente. O sea, ¿yo para qué existo? Y nuestra esencia para poder desarrollar ese diseño original. Y quiero traerle dos ejemplos bien especiales. Fred Luskin es un prestigioso científico de la Universidad de Stanford, donde él logró demostrar que el perdón y el amor son los generadores de neurogénesis y neuroplasticidad de una manera increíble. Y él escribió un libro muy famoso que se llama Perdonar es sanar. El otro científico fue el director del famoso proyecto del genoma humano, que lo lograron completar. O sea, el mapa genético del ser humano, el doctor Francis Collins, que era un hombre agnóstico, y cuando logró sacar esa molécula de ADN del núcleo de la célula, y al desenrollarse se encontró 3.000 millones de códigos allí escritos. Él salió gritando de su laboratorio: encontré a Dios. Es imposible que un ser humano escriba en algo tan ultra microscópico 3.000 millones de códigos escritos allí. Y entonces escribió un libro que se lo recomiendo, que se llama ¿Cómo habla Dios? De manera que si algo también podemos ir llevándonos hoy, es que hay una profunda comunión entre la espiritualidad y las neurociencias. ¿Qué te imaginas con esta imagen? Todo el tiempo el medio externo nos está afectando.
de una manera sutil, a veces al final del día, así muy, qué día tan chévere que tuve hoy. Fue chévere porque no tuve conflictos, problemas, dificultades, pero no es lo frecuente. De manera que ese cerebro que quiere ser atrapado y esclavizado por lo externo, nosotros podemos disfrutar de la libertad de elegir. Por favor, póngale mucho cuidado a esto. Lleves esto como un tesoro en esta noche. Esté vigilando qué es lo que te impide elegir ser libre. Libre del miedo, libre de la angustia, de la incertidumbre, de las deudas, de los conflictos de pareja, de los conflictos familiares. Para todo eso hay poderosas herramientas de trabajo. De manera que lo externo, sin intervenirlo, siempre va a triunfar. Por ejemplo, la persona que siempre va a vivir en el papel de víctima. Es que yo nací así, es que a mí nada me sale bien. No, es que eso de conseguir trabajo es muy difícil. O eso que me ofrecieron no es para mí. O sea, hay una cantidad de digamos, de una memética negativa, de una forma de hablar de la vida negativa, que tenemos que eliminarla de nuestro caminar. Ahora, además de aprender estas herramientas, estos conceptos, de descubrir en nuestro interior esos potenciales y poderlos desarrollar, necesitamos un entrenador, necesitamos un mentor, un neurocoach de vida, que debe ser muy bien escogido, no solo por saber de qué universidad o dónde hizo su especialización, sino cuáles son sus principios y valores morales de la vida. Porque así como un médico, una persona le entrega su cuerpo para ser intervenido en un quirófano, así cuando yo le entrego mi vida a un mentor o a un coach, va a ser mi entrenador de vida. Miremos algo que créame que va a ser muy valioso. ¿En qué aspecto del ser humano no necesitó ser enseñado? Por allá desde la primaria, cuando le enseñaban a uno a multiplicar, pues en mi época no existían ni siquiera la calculadora. Le tocaba a uno allí, pero la profesora le enseñaba a uno con una serie de elementos bastante primarios en esa época. Algunos acordarán del ábaco, ¿no? Que le enseñaban uno a mover pepitas en un alambre para aprender a contar. Pero desde ahí comenzó un entrenamiento. Desde que empezamos a dar los primeros pasos y nos caíamos, necesitamos un entrenador. Pero el hombre va creciendo y va llegando un momento de la vida de la autosuficiencia, donde yo no necesito que nadie me enseñe. ¿Sí? De manera que, ¿qué tal si nos llevamos esta pregunta? ¿Qué te impide iniciar hoy tu viaje a una vida equilibrada, dinámica y de crecimiento personal? Yo le digo a la gente, yo aprendí a volar por encima del pantano que viví por décadas. Y hoy en día he llegado a unos grupos de familias, de liderazgo, de las neurociencias, del coaching, de la espiritualidad, donde aprendimos a volar por encima del pantano. Entonces, aprende a volar y únete a la bandada. Ese es un mensaje lindo que quiero dejarte. El aprender a hacernos preguntas adecuadas y potentes es la manera de descubrir lo que hay en nuestro interior, pero son preguntas aún respetuosas con nosotros mismos. Reflexiones para elegir.
quiero dejarte algunas preguntas, pocas, pero importantes. Si tú eres una persona que te crees que eres libre, tu libertad es dinámica, sostenible y sustentable, ¿o qué tanto lo externo nos afecta? En este relato de esta noche, ¿qué necesidades has identificado? Medita por unos segundos. ¿Qué he identificado hoy? Escríbelo, no lo dejes pasar. ¿Qué te llevas hoy de esta charla? ¿Qué decides incorporar en tu vida? ¿Qué decides transmitirle a otros? ¿Qué felicidad desarrollas desde el amor que elimine el temor? Quiero finalmente recordarles que ahí en el chat hay un link donde ustedes se pueden en este momento inscribir para que sigan recibiendo toda la información de lo que vamos a hacer este año. El próximo miércoles vamos a iniciar un curso intensivo de 4 miércoles que se llama Momentum, sobre el círculo efectivo del éxito. Entonces, comuníquense con nosotros y vamos a poder disfrutar de esas 4 conferencias. Ellas 4 son neurocoaches, son parte de mi equipo de trabajo y por eso voy a estar muy contento de poder disfrutar de esta parte, ¿no? En el módulo 1 hay pensamientos y sistema de creencias. En el segundo, hábitos y emoción. En el tercero, el poder de fijarse metas, evaluación y resultados. Entonces, por favor, quiero que se unan a este WhatsApp y también pueden escribirme a mi correo carlosavilamc@, voy a colocarlo aquí en el chat. Un segundito. carlosavilamc@gmail.com. Ahí pueden escribirme y sobre todo aquellos que ya llevan con nosotros un tiempo, también puedo aclararle algunos aspectos. Bueno, quiero que nos tomemos unos minuticos, creo que podríamos tener unos 10, 15 minuticos para preguntas. Entonces, qué bueno escucharles, sobre todo aquellos que vienen por primera vez, pues cuéntenos. Por acá veo a Isabel desde Bolivia, qué bueno tenerte acá. Marcela, adelante. Tu micrófono, por favor. Listo, ¿me están escuchando bien? Sí, muy bien, Marcela, adelante. Gracias, buenas noches a todas las personas que están en este momento. Mira, Carlos, creo que la conversación de hoy para mí me hizo mucho sentido. ¿Por qué? Porque yo siento que el ser humano es un ser que debe estar en continuo mejoramiento, crecimiento, desarrollo, pero la forma como lo conseguimos es haciendo conciencia de quiénes somos, qué nos pasa, qué sentimos. Y algo que me llamó la atención cuando tú dices que el ser humano es lo que dice, lo que piensa y lo que hace, pero a veces cuando nosotros no estamos estables, no tenemos equilibrio, podemos decir cosas y hacer cosas que no son las apropiadas. Entonces, en ese momento diría yo, realmente no sería el adecuado la estabilización.
Y eso es lo que debemos hacer continuamente frente a situaciones que de pronto nos pueden impactar y podemos tener reacciones, digamos, no tan favorables. Tenemos que pensar qué es lo que está pasando con nosotros, por qué nos pasa y frente a qué es lo que yo debo trabajar, porque no tiene nada que ver lo que pase afuera, sino lo que yo estoy sintiendo. Entonces, si yo estoy en paz, si estoy tranquila, si estoy en bienestar, simplemente lo que pasa afuera no tiene ninguna incidencia con lo que yo voy a reaccionar, voy a pensar o sentir. Entonces, eso me pareció muy interesante y saco como de conclusión que simplemente diariamente, así como hablas de la meditación, diariamente tenemos que estar como en un estado de conciencia, tomarnos unos minutos cuando nos pase algo y mirar qué pasa con nosotros para, para conocernos, porque eso es como conocernos y es como tomar conciencia. Gracias. Gracias, Marcela, por tu aporte. Hay Gracias. dos cosas que quiero resaltar en lo que tú dices. Ujú. Cuando lo que precisamente pienso y creo y actúo no están en coherencia, estoy necesitando urgentemente estabilizarme. Ahí es donde debo pedir ayuda, debo pedir acompañamiento. Pero, por favor, cuando nos pegamos esas equivocadas o pasamos por esos momentos difíciles, tras de que nos equivocamos, más encima nos damos durísimo. Y no se trata de eso, se trata de tener la humildad de reconocer que somos humanos y que las equivocaciones hacen parte del entrenamiento. Cada circunstancia negativa que hayamos vivido en la vida, lo que nos da es, nos abre una compuerta de la posibilidad de mejoramiento. Siempre que encuentre esta serie de cuestiones negativas en el interior, miremoslo, es como una oportunidad de mejoramiento y de crecimiento. Sonia, adelante, me encanta tenerte acá. Gracias. Abre tu micrófono, por favor. Buenas noches. Bueno, pienso, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marcela también, y pienso que si no hay, a ver, es un pensar, que es un sentir, es un decir y es un hacer. Debemos tener esas cuatro partes completamente relacionadas, ser coherentes con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Por lo regular no lo hacemos así. Entonces es donde hay un déficit y donde debemos trabajar. Porque si los cuatro no van completamente relacionados, estamos mal. Entonces hay que trabajar en esto. Eso es, que debe haber una coherencia total, o si no, no estamos bien. Es lo mismo que sentir el deseo de algo. Hay tres partes: sentir el deseo, por ejemplo, de entrar a todas estas capacitaciones, capacitarnos y transmitirlas para poder ayudar a los demás. O si no, pues realmente, y trabajar primero en nosotros mismos, o si no, no estamos haciendo nada. Muchas gracias, doctora Ávila. Gracias, Sonia, muy amable. Aprovecho para comentarles algo que he llamado las 3D. Cuando una persona quiera realmente que eso transforme su vida, debe primero determinarse, decidirse radicalmente. El segundo es estar disponible, o sea, no es cuando tenga tiempo, sino va a ser una de mis prioridades. Entonces voy a sacarle tiempo al entrenamiento. Y la tercera es ser desarrollable, ser enseñable, ser entrenable. Sin esos tres elementos es muy difícil, casi imposible ir a otro nivel. Determínese, disponga el tiempo y tenga una mente abierta para ser entrenable. María del Carmen, adelante. Buenas noches a todos, muchísimas gracias, de verdad me encanta el espacio
el encuentro como tal, y para mí sí, tiene un gran aprendizaje lo de hoy, más lo que yo tengo es una pregunta. Yo creo entender todo lo que, digamos, nos ha dicho hoy el doctor, todo lo que nos ha sustentado con su material, que me parece espectacular. Entonces yo digo, si yo entiendo, si yo sé eso, si ya he practicado algunas cosas y estoy en ese caminar y en ese paso a paso, ¿por qué vuelvo? Y diría yo como esa necedad. Bueno, otra vez vuelvo y como que me organizo, me sacudo y vuelvo entonces otra vez al camino. Más esa serie de situaciones, yo digo, ¿a qué se debe que el ser humano tiene como esas tendencias? O tiene como esas ganas de irse como por donde no es. Siendo como nos decía, por ejemplo, Marcela, siendo que soy consciente. Y como lo acaba de decir nuestra amiguita, yo sé eso. Y entonces, ¿como a qué se debe? No sé si, Mira, la bueno, mejor forma de entender esta pregunta tan especial que haces es imaginándonos un iceberg. El iceberg es esa masa gigante de hielo que va sin rumbo por el mar, donde tiene una pequeña parte que va en la superficie, pero la gran mayoría está en el fondo. Así es el cerebro. El cerebro consciente maneja entre el 5 y el 10% de la información, y nuestro cerebro subconsciente, que es el instintivo emocional, es el que nos lleva a ese tipo de salidas desafortunadas o volver otra vez. Entonces, hay herramientas técnicas y acompañamientos muy poderosos de explorar el inconsciente para ir y, digamos, sacar estos parámetros aprendidos que siguen tratando de gobernar. De otro lado, podríamos hablar de sanidad interior, de manera que esa es la causa de por qué, si estoy consciente, si ya lo entiendo y si lo estoy practicando, todavía sigo ahí en la lucha. Entonces hay que, digamos, mirar esa parte. muchas gracias. No, con mucho gusto. De todas maneras, vuelvo y le digo, esto es un entrenamiento que también tiene unos pasos interesantes que son ritmo, repetición y recompensa. Entonces, es un ritmo en el entrenamiento, es una repetición que va construyendo ese hábito nuevo y que hay que llevar el cerebro a que disfrute las recompensas de lo que vamos logrando. Precisamente por lo que nos acaba de compartir María del Carmen, es que es tan importante tener un entrenador o un mentor o un coach de vida. Allí en el chat, les recuerdo, está el link para que se inscriban y podamos estarles transmitiendo todos estos conocimientos. Bueno, ha sido un placer muy grande tenerles. Qué bueno que me escriban, que podamos contactarnos, sobre todo con este volumen importante de personas que vienen por primera vez. Y les ofrezco tener una videoentrevista, esto no tiene ningún costo, para mirar un poco su interés, su necesidad, aquello que podamos aportarle. Entonces, con toda la libertad pueden hacerlo. Les dejo un abrazo y que podamos continuar viéndonos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a Bendiciones. todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos y Gracias. bendiciones Gracias, para Carlos. todos. Gracias, Carlos. Ok. Gracias, Muchas equipo. gracias, Carlos. Chao. Muchas Bendiciones gracias. para todos. Gracias, Gracias, abrazos. Carlos. Gracias. Saludos. Pronto. Excelente conferencia. Dios te bendiga y te siga Sí. usando mucho más. Sí. Gracias, Tal María cual. Elena, muy amable, que estén Muchas bien. gracias. Chao, Bendiciones, chao. Carlos. Bendiciones Muchas todos. bendiciones a todos. Genial. Gracias, bendiciones. Gracias. Chau, chau. Chao.
Gracias.